Reflexiona el Evangelio de hoy con el Padre Oscar Tineo. Muy buenos días, querida familia. El Señor sigue hablando en nuestro corazón de una manera muy especial en este tiempo de la Cuaresma y nos propone meditar el Evangelio de este día, que es el de Lucas 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy encontramos un relato que se encuentra entre la escena de la curación del paralítico que es bajado por el techo en una camilla y que el Señor le dice antes de curarle: «Tus pecados te son perdonados», y la discusión que el Señor tuvo con los fariseos por medio del ayuno, en la cual dice: «A odres nuevos, vino nuevo». Y hoy el Señor nos presenta la llamada que hace a uno de sus discípulos, a Leví, Mateo. Vamos a meditar sobre tres consideraciones sobre este Evangelio de este día. En primer lugar, el seguimiento de Jesús, la llamada de Leví y una llamada a la conversión. El seguimiento de Jesús. La vida cristiana comienza con el seguimiento a Jesús. Ciertamente, nosotros, de una manera más práctica, institucional, podemos decir que la vida cristiana comienza con el bautismo, por medio del cual somos incorporados a la vida de la gracia, a la vida de la fe dentro de la iglesia. Pero también desde un punto de vista más profundo podemos decir que la vida cristiana comienza verdaderamente cuando tenemos un encuentro personal con el Señor. Por eso se nos dice el día del bautismo a los padres y a los padrinos que ese niño que es bautizado, que se está introduciendo en la fe de la iglesia, es responsabilidad suya, de sus padres y de sus padrinos, que cuando llegue a una edad adulta tenga un conocimiento necesario del Señor, que ya le ha comenzado a seguir de una manera indirecta, porque no tiene un conocimiento pleno de lo que está haciendo, sino que los padres actúan en condición de Él. Pero sí, hay muchas personas que a lo mejor tienen años en la vida de la iglesia, que a lo mejor tienen años de una manera muy cercana a la fe, pero realmente no han conocido al Señor. Y te puedes preguntar, ¿cómo ocurre esto? Pues bien, podemos ser personas que participamos de la Eucaristía, podemos ser personas que hacemos oración, pero personas que no conocemos cuáles son los sentimientos del Señor. Y eso lo vamos a descubrir ¿dónde? En los Evangelios. Por eso es una llamada también a profundizar mucho nuestra fe, a formarnos, a no vivir como indiferentes o a conformarnos solo con pocas cosas, sino a profundizar y adentrarnos en la fe que ya hemos escogido. Segundo, la llamada a Leví. Leví, según el contexto judío, Leví era una persona despreciada porque era un recaudador de impuestos, es decir, era uno de los compatriotas que se había vendido al imperio y aún así no solo cobraban impuestos, sino que por lo general este tipo de personajes cobraban un poco más de lo requerido para ellos también tener un sustento adecuado. Y en este contexto, la llamada de Leví resuena de una manera muy profunda, porque el Señor no solo está llamando a un pecador público, sino a una persona despreciada por toda la sociedad por sus condiciones. Pero date cuenta de lo que dice el Evangelio. Leví, cuando se encuentra con el Señor y Dios le hace la llamada a seguirle, él sin dudarlo le sigue y hace un gran banquete en su honor. Y esto es así porque cuando nos encontramos con el Señor, no hay otra actitud que podamos hacer sino que es celebrar, porque hemos encontrado la luz, porque hemos vuelto a la vida, porque hemos vuelto a renacer. Por último, una llamada a la conversión. Estamos en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo muy propicio, que la Iglesia nos pide de una manera muy precisa la conversión.
Y seguramente cuando hablamos de conversión, tú piensas en esas personas que no creen en Dios, que viven unos pecados manifiestos, que viven en situaciones de pecado muy grandes, pero la llamada a la conversión es para todos. No te dejes, no te conformes con lo que tienes, sino que en estos tiempos, en este tiempo de la cuaresma, es un tiempo para que tú reflexiones, para que medites, para que consideres en qué lugares de mi corazón todavía Dios no reina, en qué aspectos de mi vida todavía Dios no es el Señor. Y seguro si te pones a hacer un examen con detenimiento, te darás cuenta de que hay muchas situaciones que todavía tienes que solucionar, porque la vida cristiana no es una vida estática, la conversión no es una cuestión definitiva, sino que mientras estemos en este mundo es un proceso de dar cada día un paso más para acercarnos al reino de Dios. Pues que meditemos estas tres consideraciones, acercarnos al Señor, que el Dios llama a las personas más despreciadas, pero las llama no solo para que estén con Él, sino también para que se conviertan, para que dejen su pasado y se dejen renovar por su presencia. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre tu casa, sobre tu familia y sobre ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas muy feliz sábado.